Hola hermanos, soy Alicia de Manfredi, cursillo número 40. Sí, número 40. Lo hice en el 69, pero después de Cristo, ¿eh? Soy Guillermina Francisco de Suárez, del cursillo 151. Tengo 3 hijos y 4 nietos. Hacemos la invocación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema que vamos a tratar hoy, y lo vamos a hacer con Alicia, es estudio. Pensamos comenzar haciendo un repaso que nos ubique de qué manera se encuentra presente el estudio en nuestro movimiento y luego ver cómo se presenta en cursillo. Cuando empecé a preparar el tema estudio, me surgió la necesidad de tener presente la mentalidad, estrategia y método de nuestro movimiento de cursillos de cristiandad. Y releyendo o leyendo ideas fundamentales, en la página 292 nos dice que el movimiento de cursillos de cristiandad es uno de esos movimientos de iglesia surgidos como don del Espíritu Santo para bien de la iglesia y del mundo. En la página 58, ideas fundamentales, identifica o da un concepto de mentalidad, diciendo que es una forma de entender la realidad que nace del carisma, que es el conjunto de criterios, convicciones, actitudes vitales y opciones de fe que transforman la vida de las personas como una vida cristiana, alegre, testimonial y misionera, para que en amistad se comparta y se ofrezca a los otros. En este concepto subrayo la palabra realidad. Cuando trata ideas fundamentales, estrategia, nos dice que para que se pueda cumplir la mentalidad, para que se pueda cumplir el fin del movimiento, de transformar de modo cristiano a las personas para que transformen los ambientes, el movimiento tiene una estrategia, tiene un plan adecuado, es decir, que planifica de qué modo se va a cumplir el fin del movimiento. Cuando nosotros escuchamos en cursillo que debemos ser mansos como palomas y astutos como serpientes, no quiere decir que esto nos haga ser pícaros, sino esto que tengamos un plan, que tengamos una estrategia para poder lograr el fin del movimiento. Y en esta estrategia, y para esta estrategia, hay supuestos básicos, hay opciones básicas que el movimiento debe tener presente en todo momento. Primero, que la persona es el centro de actuación del movimiento de cursillo de cristiandad.
Segundo, la proclamación del querigma, o sea, el anuncio de salvación que Cristo tiene para todas las personas. Y es lo que nosotros debemos llevar a los ambientes, con un sentido de amistad, y para que se transforme esto en la motivación fundamental para que se produzca el encuentro personal de las personas con Cristo, para que se transforme la vida de las personas, o sea, que se logre la conversión. En tercer lugar, dentro de este plan, se destaca la vivencia comunitaria y de amistad. Y en cuarto lugar, se fija como opción básica la fermentación evangélica de los ambientes. Debemos posibilitar esa transformación de los ambientes y para ello es necesario estudiar y entender las condiciones y circunstancias que confluyen en los distintos ambientes y grupos humanos y cómo estas circunstancias influyen y son influidas por las personas concretas. Luego entramos a ver qué es el método. Y es así como vemos que el movimiento de Cursillo tiene como movimiento evangelizador un método propio. ¿Para qué? Para realizar su misión evangelizadora. Y es decir, para poder realizar, para poder hacer efectiva la mentalidad. O sea que el método es cómo aplicamos concretamente la mentalidad. El método es el medio concreto por el que nosotros desarrollamos la estrategia de que recién hablamos y que nosotros sabemos que se estructura en 3 tiempos: precursillo, cursillo y poscursillo. El método que se aplica y que aplica nuestro movimiento es el método inductivo. ¿Cómo es este método inductivo? ¿En qué consiste? El método inductivo, en un primer momento, nos lleva a una observación de los hechos. ¿Para qué? Para que nosotros registremos esos hechos y luego podemos estudiar esos hechos. Para que, estudiados esos hechos, podamos llegar a una generalización. Es decir, que esto nos exige una atención permanente de la realidad, del hombre, de la iglesia y del mundo, y también de la propia experiencia evangelizadora de nuestro movimiento. Y de ahí surge un criterio de actualización y revisión constante del método. El método tiene la capacidad de adaptarse a las distintas realidades y circunstancias del mundo, del hombre en este momento, en el ahora, y en esta variedad de situaciones, ser un eficaz instrumento de evangelización para nuestra iglesia. Dijimos que el método del movimiento de Cursillo se estructura en 3 tiempos: precursillo, cursillo y poscursillo. Vamos a ver cómo aplicar o cómo podemos ver el estudio en el precursillo, que sabemos que se realiza desde el poscursillo. Dijimos que el precursillo tiene como objetivo iniciar la fermentación evangélica de los ambientes mediante el estudio y conocimiento de los mismos. Que el precursillo nos permite la preparación de los candidatos en forma personal y comunitaria, teniendo en cuenta la finalidad del movimiento.
Y que ambiente, como un concepto aproximado, podemos decir que es el conjunto de personas, ideas, valores y desvalores que concurren en un determinado tiempo y lugar. El estudio y conocimiento de los ambientes nos permite estratégicas tácticas para poder actuar en la familia, en el trabajo, en los ambientes de nuestras amistades, de nuestros vecinos, en las instituciones, en el esparcimiento, en la política. Esto nos exige saber qué vamos a decir, qué postura vamos a tomar frente a cuestiones, a temas que determinen y que signifiquen decisiones importantes en ese ambiente, en ese grupo de personas. Esto significa y es necesario que primero y en un primer momento desarrollemos y empecemos el estudio en nosotros mismos, en nuestra propia persona, para luego poder transmitir a nuestro entorno próximo y luego poder llegar a estos ambientes generales. El postcursillo, como movimiento de iglesia, cumple con los criterios de eclesialidad, siendo uno de ellos el testimonio de una comunión firme y convencida, y en una filial relación con el Papa, con nuestros obispos, y encuadrada en la actividad evangélica de la Iglesia. Sabemos que desde el postcursillo nuestras escuelas tienen 3 vertientes: escuela de santidad, escuela de comunión y escuela de formación. Una formación que abarca varios aspectos: una dimensión humana, doctrinal, social, espiritual y específica para la actuación en el movimiento de cursillo. Es importante la formación y también es imposible pensar que nuestras escuelas, que con mucha suerte puedan ser aproximadamente 16 en un año, y puedan cubrir toda la formación que necesitamos para poder alcanzar la misión evangelizadora de los ambientes que el movimiento de cursillo tiene como finalidad. Debemos pensar que el estudio no es para saber más, sino para vivir, para crecer como persona y madurar en la fe. El estudio permite al cristiano reformar sus criterios según el Evangelio, conformar la vida según el modelo de Cristo y transformar las estructuras temporales en las que está inmerso. Y frente a la realidad que nos presenta el estudio, yo me pregunto, y esto como una mea culpa, ¿cuál es mi formación? ¿Qué sé yo en estos momentos sobre el hombre y el mundo de hoy? Sobre esta nueva normalidad de que hablan nuestros medios de comunicación, las redes sociales, que con tanta rapidez nos van presentando todo tipo de situaciones. ¿Qué sé yo sobre los fundamentos del aborto, sobre la unión de parejas gay?
ante esta situación me nació la necesidad también de entrar en Google y ver cuál era la postura y qué había dicho nuestro Papa sobre estos temas, cuál es el comentario de nuestros obispos. Y bueno, y ahí vi que el Papa, durante el tiempo de su servicio a la Iglesia, ha dictado 3 encíclicas donde nos habla sobre la fe, nos habla sobre el cuidado de la casa común, sobre la última Fratelli Tutti, que fue tan criticada por los medios de comunicación y que nos hicieron saber los medios de comunicación que se había dirigido únicamente en un aspecto masculino y no había tenido en cuenta el hablar, dirigirla también a las mujeres. ¿Por qué motivo no dijo hermanos todos y no hermanas también? 5 exhortaciones apostólicas donde nos habla sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, sobre el amor en la familia, sobre el llamado a la santidad, sobre Christus Vivit, la querida Amazonia, también 13 cartas apostólicas. Y bueno, y ahí están los fundamentos de toda la postura de nuestra Iglesia Católica que tenemos que presentar en nuestros ambientes, que tenemos que dar razón en nuestros ambientes de nuestra fe, tenemos que, de nuestros conocimientos y de la realidad de una Iglesia que no se ha quedado, una Iglesia que está presente, un Papa que nos ha mantenido y nos mantiene frente a esta nueva realidad que nos va presentando el hombre y el mundo de hoy y que nosotros tenemos que conocer. Bueno, en la escuela anterior empezamos a ver las patas del trípode, ¿no? Comenzamos con piedad. Pero a Cristo no solo hay que darle el corazón, el sentimiento, sino también la cabeza. Estudio, que es realmente el estudio. Y todo esto volcarlo después a la acción, por propia voluntad, que es la voluntad, ¿no es cierto? No sirve de mucho si uno no tiene, si uno tiene mucha piedad o mucha acción, pero no conoce al Señor. Uno necesita saber más de Él y entonces así se puede dar a conocer. Como verán, las 3 patas del trípode tienen que estar bien equilibradas. Si no, ese trípode se tambalea, es como nosotros, el trípode es como si fuéramos nosotros. Una de las cosas no anda bien y empezamos a andar mal en todo. El estudio es una necesidad para todo el que quiera dominar algo, para un profesional, para cualquier ciencia o arte, profesionales, artistas, los técnicos, los chefs. Yo siempre pongo, claro, lo que yo hago. Lo que yo hago, que por ejemplo en la casa me gusta cocinar, hacer recetas nuevas, o me gustaba, ahora ya no tanto. Pero ¿qué había que hacer? Que te las contaran bien o que leerlas, estudiarlas, para ir perfeccionándose. Eso es simplemente, no es para ser sabio, porque Cristo no quiere sabios, quiere santos. Y bueno, para ser santos tenemos que tener las 3 patas del trípode en la misma altura, ¿no es cierto? Para ser realmente cristianos de verdad. Y yo les digo que el estudio es un medio para resolver en cristianos muchos problemas que nos pueden
se nos pueden plantear en la vida. Y no solo les digo también que los libros te enseñan, dan a conocer a Cristo, a la religión. También el testimonio de los hermanos en la reunión de grupo, en la ultrella. Bueno, como les decía, no solo viendo los libros vas a conocerlo a Cristo, también lo vas a conocer escuchando a los hermanos, sus vidas. Y también con nuestra propia vida aprendemos lo que nos va pasando permanentemente. Mire, yo en este momento les digo que si yo no conociera a Cristo, si no lo amara como lo amo, no podría estar hablando en este momento, porque me han pasado cosas muy terribles este año. Perdí a mi amor, al amor de mi vida, a Eduardo. Tuve después el COVID y hace 4 días pierdo a mi única hermana que me quedaba. Por eso estaba un poco así indecisa con esto, pero no, si lo tengo a Cristo, no puedo echarme atrás. Por eso es importante darle el corazón completo. Corazón, cabeza y acción, todo, porque Él se lo merece. Miren, no puede ser que uno no conozca a Cristo, por ejemplo, alguien que no sabe leer ni escribir. Dice, no, yo cómo voy a hacer esto, yo cómo voy a ir a un cursillo. Y yo he vivido con una persona un cursillo, el último que he ido, que no sabía leer y escribir. Y sin embargo, ella hacía dibujos, hacía lo que podía en las hojas para recordar lo que estaba escuchando y después participar en el grupo. Y cuando fue la clausura, me dice a mí, yo no voy a poder dar. Le digo, ¿por qué no vas a poder dar? Vos sos la primera que tenés que dar. Y realmente se entusiasmó y fue una de las primeras que dio y fue espectacular su testimonio. Entonces, solamente porque había tratado de escuchar, de entender, de atender quién era el Señor. Y eso lo tenés que ir permanentemente, tenés testimonios de los hermanos. Entonces no podés olvidarte. Hay que estar preparados para todo. Y si somos dirigentes del movimiento de cursillo, con más razón, tenemos que, si somos dirigentes, miren, tenemos que conocer la metodología, tenemos que saber cuando vamos a un cursillo qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos actuar. No solo estudiar el rollo que nos toca o que lo tenemos por si acaso como suplente. No, tenemos que conocer la metodología de cursillo. Cursillo no se puede ir así en el aire, no sabiendo qué hacer en cada momento. Para eso se tienen las reuniones antes del cursillo, las de preparación, para ir viendo todas esas cosas, porque realmente es importantísimo que estén atentos y preparados para ir a dar un cursillo. En otra oportunidad, hace ya mucho tiempo, me hablaban de una dirigente de Rivadavia que era una locomotora, es así, es así. Bueno, y decían de Rivadavia y decían el nombre, pero yo no me acordaba mucho quién podía ser. Cuando en una ultrella la escuché hablar, me di cuenta que hablaban de esa hermana por un testimonio que dio y que lo dio en la clausura. Ella dijo, yo en mi clausura dije tal cosa.
Y yo, ese tal cosa me lo había quedado en el corazón. Y entonces digo, entonces sos vos. Sí, y porque cuando me vio, me abrazó, dice, ay, vos lo que me dijiste en cursillo, eso me transformó. Y si yo les cuento cuál fue el testimonio, ustedes no lo creerían. Pero yo dije en esa oportunidad que al principio de casado, que me tuve que ir a Jujuy a vivir, y estaba aburrida, estaba sola, Eduardo trabajaba 10, 12 horas por día ya, y me ponía en la cama, al lado un alto de revistas, en esa época que ustedes no deben conocerlo, era una revista nocturna, de nocturno se llamaba, eran novelitas rosas, esas románticas, y bueno, me pasaba el tiempo eso, y en vez de agarrar libros que me enseñaran otra cosa, de Cristo, pasaron vendiendo una Biblia, yo la compré rápido, a ver, y enseguida la dejé porque no entendía, empecé con los Antiguos Testamentos. Bueno, cuando me dijo esta hermana, vos me dijiste ese testimonio y yo era tal cual. Yo hacía exactamente lo mismo. Entonces desde ahí mi vida cambió y yo que sentía hablar, que era de locomotores que hacían, bueno, allá en Rivadavia, daba vuelta a Rivadavia, me dio una satisfacción, se imaginan, aunque fuera por un testimonio bastante regularón para mí, ¿no? Para mí. Pero realmente cuando a uno le llega al corazón una cosa, es hermoso poderlo vivir. Miren, hay encíclicas, ya la debe haber dicho Guille, hay 3 encíclicas de este Papa, 5 exhortaciones, 13 cartas apostólicas. ¿Cuáles hemos leído? ¿Cuántas? Y es para saber actualizarse con la iglesia, porque a veces nos encontramos con personas que hablan cosas y nosotros o contestamos tonteras o no contestamos porque no entendemos o no sabemos. Entonces, que no nos agarren así de improviso, que realmente vayamos pisando fuerte en la vida, porque realmente Cristo lo merece. Además, yo he comprobado de qué manera me ha fortalecido a mí. Bueno, realmente recuerden, Cristo quiere santos, no quiere sabios. Así que apuntemos bien la puntería. De colores. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros.